Hay una industria entera construida sobre una mentira muy conveniente. Te dicen que para transformarte necesitas agregar cosas. Más meditación, más gratitud, más visualizaciones, más rituales nocturnos frente a una vela que huele a sándalo. Y si todavía no funciona, es porque no estás siendo suficientemente constante, o suficientemente positivo, o suficientemente espiritual. Pero nadie te dice lo que Carl Jung descubrió después de décadas estudiando la psique humana. Que el problema nunca fue lo que te faltaba. El problema es lo que estás cargando. Jung pasó su vida entera estudiando no cómo las personas se sienten transformadas, sino cómo realmente cambian, y lo que encontró fue incómodo, brutal y completamente liberador al mismo tiempo. La transformación real no es aditiva, es una renuncia. Hoy vamos a hablar de 5 cosas que deben morir en ti, no reducirse, no manejarse, morir, para que puedas operar desde un nivel de conciencia genuinamente más alto. Y te advierto desde ahora, ninguna de estas 5 cosas es un hábito superficial. Cada una es una identidad, una versión de ti que construiste, probablemente con muy buenas razones, y que ahora te está costando más de lo que te está dando. Empecemos. 1. La necesidad de tener razón. Piensa en la última vez que alguien cuestionó algo que creías profundamente. No una opinión casual, algo central, una creencia sobre cómo funciona el mundo, sobre quién eres, sobre lo que viviste. ¿Qué pasó en tu cuerpo? ¿Sentiste ese apretón en el pecho? ¿Esa urgencia de hablar, de explicar, de corregir? Jung lo llamó rigidez del ego y decía que era una de las señales más claras de que una persona estaba operando desde el miedo y no desde la conciencia, porque la necesidad de tener razón no viene de la seguridad, viene del terror, el terror de que si estás equivocado en esto, entonces tal vez estás equivocado en todo, y si estás equivocado en todo, ¿quién eres? El ego construye sus certezas como muros, no para protegerte del mundo exterior, para protegerte de ti mismo, para evitar que tengas que enfrentarte con la posibilidad de que la historia que has contado sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre las personas que te hicieron daño, tal vez no sea la historia completa. Las personas que Jung observó operando en niveles elevados de conciencia tenían algo en común, una relación distinta con estar equivocados. No les producía vergüenza, les producía curiosidad. Podían sostener una creencia con firmeza y soltarla con gracia cuando aparecía algo más verdadero. Eso no es debilidad, es la forma más sofisticada de inteligencia que existe. Sabrás que has liberado esto cuando alguien te contradiga y tu primera reacción no sea defenderte, sino preguntarte si tienen algo que vale la pena escuchar. 2. La imagen que proteges ante el mundo. Cada mañana, antes de salir al mundo, la mayoría de las personas se pone una máscara. No conscientemente, no deliberadamente, simplemente la ponen. La versión de ti que es suficientemente exitosa, suficientemente estable, suficientemente bien. Jung llamó a esto la persona, del latín, la máscara que usaban los actores en el teatro griego, y decía que el problema no era tenerla, el problema era confundirla con tu identidad real. Hay personas que han pasado décadas enteras protegiendo una imagen. El profesional competente, el padre que lo tiene todo bajo control, la persona que ya superó sus traumas, el espiritual que no se altera. Y debajo de esa imagen hay un ser humano agotado de actuar, porque mantener la persona tiene un costo enorme. Cada vez que reprimes una emoción para parecer estable, gastas energía. Cada vez que finges que estás bien cuando no lo estás, gastas energía. Cada vez que te presentas como la versión aceptable, en lugar de la versión real, gastas energía. Y esa energía no puede fluir hacia tu crecimiento, porque ya está comprometida en el mantenimiento de la actuación. Jung era directo. No puedes alcanzar una vibración elevada desde detrás de una máscara. La frecuencia alta requiere autenticidad radical. Requiere que lo que eres por dentro y lo que muestras por fuera dejen de ser cosas distintas. Sabrás que has liberado esto cuando puedas decir no sé, me equivoqué, estoy pasando por algo difícil, sin sentir que estás perdiendo algo. 3. El resentimiento que llamas memoria. Hay algo que muchas personas confunden con lucidez, con inteligencia emocional, con protección personal, y es el resentimiento. Lo justifican así. No es que no haya perdonado, es que recuerdo perfectamente lo que esa persona hizo, y no voy a olvidarlo. Jung entendía eso, y también entendía algo más. Que cargar un resentimiento activo es como beber veneno todos los días esperando que enferme la otra persona. Porque el resentimiento no vive en el pasado, vive en ti.
Ahora mismo, ocupa espacio en tu sistema nervioso, colorea la forma en que percibes el presente, filtra las posibilidades que puedes ver. La persona que te hizo daño probablemente ya no está pensando en eso. Tú sí, y ese es el verdadero costo. Pero Jung iba más lejos. Decía que el resentimiento que más nos paraliza no siempre es hacia otras personas. A veces es hacia nosotros mismos, hacia versiones anteriores que tomaron decisiones equivocadas, que no supieron más, que eligieron mal. Liberar el resentimiento no significa decir que lo que pasó estuvo bien. No significa reconciliarte con nadie. No significa reescribir la historia. Significa retirar tu energía de un pasado que ya no puede cambiarse y dirigirla hacia un presente que todavía puede ser formado. Sabrás que has liberado esto cuando puedas pensar en lo que ocurrió, sentir el peso real de lo que significó y aún así elegir no dejarlo gobernar el día de hoy. 4. El control disfrazado de amor. Esta es la más difícil de ver porque viene envuelta en algo que parece completamente legítimo: preocupación, cuidado, amor. ¿Cuántas veces has intentado cambiar a alguien que amas? ¿Cuántas conversaciones has tenido esperando que esta vez, con las palabras correctas, finalmente lo entiendan? ¿Cuánta energía has invertido en el proyecto de transformar a otra persona? Jung lo llamó proyección sombría. Cuando no podemos tolerar algo en nosotros mismos, lo proyectamos afuera y luego intentamos controlarlo o corregirlo en los demás. La madre que controla la dieta de su hijo adulto porque en realidad no puede controlar su propia ansiedad. La pareja que monitorea constantemente al otro, porque en realidad tiene terror de su propio abandono. El amigo que da consejos no pedidos, porque necesita sentir que su propia vida tiene sentido. No es malicia. Es un mecanismo de defensa tan automático que la mayoría de las personas nunca lo ve, y vibra muy bajo, porque está completamente enraizado en el miedo. Las personas que Jung observó en niveles elevados de conciencia habían aprendido algo extraordinariamente difícil: dejar que las personas que amaban transitaran sus propios procesos, sin rescatar, sin intervenir, sin forzar iluminaciones que el otro no había pedido. Habían entendido que el amor más alto no es el que transforma al otro, es el que ve al otro tal como es y elige estar presente de todas formas. Sabrás que has liberado esto cuando puedas ver a alguien que amas tomar una decisión que tú no tomarías y respetar que esa es su vida. 5. La historia de por qué no puedes. La última, y tal vez la más poderosa de todas. Tienes una historia sobre ti mismo, sobre lo que eres capaz de hacer, sobre lo que mereces recibir, sobre hasta dónde puedes llegar, sobre qué tipo de amor puedes esperar, sobre qué tan lejos puede ir alguien como tú. Y esa historia tiene autores. Algunos son personas que te dijeron cosas en momentos en que eras demasiado joven para cuestionarlas. Algunos son experiencias que interpretaste de cierta manera, porque en ese momento era la única interpretación disponible. Jung llamó a esto el complejo, no como insulto, como término técnico. Un complejo es una constelación de emociones, memorias y creencias organizadas alrededor de una herida central, que actúa de forma autónoma dentro de tu psique. Cuando el complejo habla, no suena como una historia vieja, suena como la verdad. No soy lo suficientemente bueno. Las cosas buenas no duran para mí. Siempre termino solo. No puedo confiar en nadie. Estas frases no son observaciones, son el complejo operando, y mientras creas que son hechos objetivos sobre la realidad, seguirán creando exactamente las circunstancias que las confirman. Liberar esta historia no es pensamiento positivo, no es convencerte de que todo es perfecto, es algo más exigente. Es la disposición a cuestionar si lo que crees sobre ti mismo fue siempre tuyo, o si fue prestado de alguien que tampoco sabía más. Sabrás que has liberado esto cuando te enfrentes a algo nuevo y tu primera pregunta no sea ¿por qué yo no puedo?, sino ¿qué necesito aprender para poder? 5 cosas, 5 muertes necesarias. La necesidad de tener razón, la imagen que proteges, el resentimiento que llamas memoria, el control disfrazado de amor, la historia de por qué no puedes. Nótalo, ninguna es un hábito, cada una es una identidad. Y Jung era honesto sobre lo que significa dejarlas ir. Se siente como perder partes de ti mismo, porque en cierto sentido las estás perdiendo. Habrá un periodo de desorientación, de vacío, donde lo viejo ya no está y lo nuevo todavía no tiene forma. A eso Jung lo llamaba la noche oscura del alma, y decía que no era una señal de que algo había salido mal, era la señal más clara de que algo real estaba ocurriendo, porque la transformación genuina no sucede en los espacios cómodos y bien iluminados. Sucede en el umbral,
en la oscuridad entre quien fuiste y quien estás por llegar a ser. Lo que emerge del otro lado de esas 5 liberaciones no es una versión perfecta y espiritualmente pulida de ti, es algo más valioso. Es alguien que actúa desde autenticidad en lugar de aprobación, que cuida desde plenitud en lugar de desde la herida, que ve la realidad con claridad y toma decisiones desde esa claridad, que lleva sus experiencias sin ser definido por ellas. Eso es lo que significa vibrar alto, no cristales, no rituales, no apps de meditación. La disposición honesta, dolorosa y absolutamente necesaria de soltar lo que ya no te sirve. Como decía Jung, no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa es la tarea.